aquí estamos otra vez con más contenido increíble. Si acabas de llegar, quédate porque esto te va a gustar. Y si ya nos sigues, gracias por el apoyo. Como siempre, no olviden dar like, comentar y activar la campanita. Y ahora sí, comenzamos. Esta historia fanfic no me pertenece darle derechos de autor a todo aquel que lo creó y el anime ni la historia original es de mi propiedad por lo que sus créditos a sus respectivos autores. Capítulo 22. Atardecer perdido. La recepción no fue muy digna, aunque los que quedaron intentaron mantener el orden. Un intento bastante inútil, sin embargo, ya que nadie se atrevió a mantener una actitud refinada. Naruto intentó evitar la tentación de unirse a los demás en una celebración bulliciosa. Luego se miró a sí mismo y decidió abrazar plenamente la alegría de su propia boda. Apenas habían pasado unos instantes de júbilo absoluto cuando un agudo estallido en el aire silenció a muchos Uchiha. Los alfas del clan, vigilando en sintonía, Madara permaneció de pie mientras los Senju se esforzaban por permanecer ocultos. Naruto se vio agarrado por su esposo y puesto a la defensiva, al igual que muchos de sus compañeros Omega del clan. Se lanzó una amenaza cortante a la atmósfera, mientras todos se dejaban llevar por la aprensión en las alturas. Los niños estaban rodeados por los brazos de su madre para protegerlos, mientras que su padre estaba listo para la batalla. Entonces se desató el caos, en forma de intrusos de cabeza plateada que atacaban con intención de matar. Algunos de los más cercanos a la entrada fueron heridos, pero ninguno mortalmente, en una suerte que no debería existir. En un instante, todos contraatacaron. Aquellos Senju que se habían protegido con cautela se unieron a Uchiha con un tento oculto, surgido de los confines de su kimono formal. Cada uno aferrándose a un oponente sin vacilar. Hashirama y Tobirama también intervinieron. Uno de ellos asestó un feroz cabezazo a un enemigo, derribando, probablemente matando, a Ataque, quien ahora tenía una agolladura en la frente. Después, Madara mató a 3 intrusos con su katana, le rompió el brazo a uno y apuñaló a otro en el pecho. Fue una demostración de poder tan cruda que Naru se sintió inútil por su propia inacción y, haciendo caso omiso de la tradición, se lanzó al combate. Feliz de que la falta de práctica no afectara su habilidad, una de ellas se embistió contra su Rasengan y se lanzó contra un compañero, dejándolo inconsciente con ella misma. Sin embargo, el nuevo Uchiha no tenía armas consigo, salvo sus puños, así que sabía que estaba en desventaja. Aunque, jutsu de clones de sombras múltiples. Considerando la cantidad de omegas que había por ahí, quienes desconocían el funcionamiento básico de los kunai, Naruto sabía que pertenecía a la clase afortunada. Ordenó a sus clones que evacuaran a todos los indefensos, intentando proporcionarles una cobertura adecuada para su escape. Adoptando un rostro familiar, la mujer de largo cabello plateado y ojos malévolos. Karimaru, recordaba que se llamaba, ¿no era la líder del clan Ataque? No es que importara, ya que no tenía más opción que luchar contra la mujer para evitar que persiguiera a los niños y la huida de Omega. Bueno, guapa, sabía que Madara te encontraría intrigada. Una vez más, ella aterrizó frente a él, pero esta vez él lo esperaba, y en lugar de derribarlo, la golpeó directamente con un puñetazo en la mejilla. Fue una suerte, ya que su katana se clavó en el suelo donde él había estado. Vio una oportunidad cuando ella se abalanzó para atacarlo con su kunai, agarrando palos de dango vacíos, logró girarlos y clavárselos en el cuello. Retrocedió para invocar 2 clones de sombra, mientras ella le gruñía y se agarraba la herida. Cuando uno de sus clones la desequilibró al derribarla por las piernas, él se golpeó el pecho con el hombro. Fue un mero momento de vacilación, mientras sus ojos lo miraban de la misma manera que los de Kakashi Sensei, llevándolo a una profunda nostalgia. A pesar de su disputa invisible, Kyuubi decidió actuar. Con la inesperada fortuna concedida, se aferró a la bendición que le asaltaba y se abalanzó sobre la mujer que tenía debajo con garras, cortándole la garganta y obligándose a no llorar por la muerte. Aún así, se obligó a no mirar, en lugar de girarse para observar a todos los enemigos, a Ataque, que luchaba con los miembros de su propio clan y a los Senju. Era corrupto, sí, y ciertamente no quería usar una metodología tan vil. Aún así, obligó a su chakra a estallar y, con esto, la zona se inundó de un odio tangible. Un manto rojo lo envolvió y quemó con fuerza en su piel los sentimientos de su creador. Esto les dio tiempo a los Uchiha para asustar a los que quedaban en la provocación. Como su líder acababa de morir, nada menos que a manos de un Omega Uchiha, ninguno quería quedarse y lograr lo que habían venido a hacer. Naruto también lo atribuyó a su aspecto intimidante con la capa de demonio. Lo que le brindó una idea inesperada.
Usar todos los prejuicios que había soportado en su pasado y convertirlos en un beneficio para su clan. Aunque, como siempre, sería una herramienta para infundir miedo, esto era muy diferente de su infancia de abandono. Deberías saberlo e informar al clan Ataque. Madara se casó con un demonio. Se inclinó hacia adelante y se empeñó en proclamar todo aquello por lo que nunca había querido ser conocido. Sin embargo, esto era una protección para aquellos a quienes ahora se aferraba en su familia. Un lazo extranjero que siempre apreciaría, al igual que su aldea y las personas que había conocido, serían abrazados por un escudo de su propia creación. No había arrepentimiento que albergar al proclamarlo. Aunque había roto muchas reglas y trastocado una creencia, se sentía satisfecho con las decisiones que había tomado. Aunque la obstrucción a la verdad lo había convertido en una especie de bestia, solo había una persona a la que esperaba que no afectara. Así que, con inquietud, se volvió hacia su esposo, observando atentamente todos sus movimientos, mientras la mirada del alfa lo atravesaba con un fuego feroz. Naru deseó con ansias haber recibido el conocimiento para explicar su secreto más profundo, alguna experiencia como referencia, pero no la había recibido. Siendo la verdad, por supuesto, nunca se lo había dicho a nadie. Finalmente, tras un prolongado silencio del patriarca, Madara dio un paso al frente, con un suspiro. Naru, ¿te importaría darme una razón? Aunque su voz se mantuvo serena, había una marcada irritación en el tono de sus palabras. Aunque no se arrepentía de haberse proclamado así, Naruto deseaba haberle informado a Madara sobre el Kyuubi durante su combate, en lugar de permitirle descubrir la verdad durante la batalla. Por supuesto, este pánico a la hora de explicarse llegó antes de que el llanto llegara a sus oídos. Varios Uchiha ditados Omega se habían reunido alrededor de un cuerpo caído, y en medio de ellos, Hashirama sudaba con una intensa concentración fija en su rostro, contorsionando sus rasgos morenos por la tensión. Las lágrimas caían silenciosas de sus iris castaños con dientes crujientes, y unas manos verdes rondaban un cuerpo que Naruto aún no podía ver. Aunque tanto él como Madara sintieron una repentina aprensión ante la imagen. Entonces, en un cambio de posición, se reveló el que estaba en el suelo. Uchiha Naru no esperaba que la figura ensangrentada de Koba apareciera detrás. Naori se aferraba con fuerza a su mano. Su ondulado cabello violeta ocultaba cualquier rastro de su rostro. Entrando en acción con violencia, corrió la corta distancia junto a su esposo, solo para encontrarse con su amigo, apenas reconocible, con el torso cubierto de sangre. Sin embargo, demostrando su gran versatilidad, el Omega herido permaneció consciente. A pesar de la grave y fatal lesión, sonrió con cierta torpeza al verse. Entonces, con una tos repentina e inesperada, la mirada del hombre se tornó vacía y su pecho dejó de subir. Naori también se detuvo bruscamente, antes de que un grito escapó de ella, un grito horrible que Naruto comprendió, pero no supo. Naruto preguntó, sin saberlo. ¿Koukun? Por un instante, las manos del Hokage se iluminaron, un último intento, pero luego él también aceptó la inutilidad de la acción. Se retiró lentamente, con la expresión tensa y rígida. Fue imprudente cuando ocultó su rostro en el torso de Madara. Esta misma mentalidad le llevó a ocultar sus oídos de los gritos desgarradores de Naori. La realidad pareció detenerse por muchos minutos. Todo el clan la siguió, inmóvil en sus posturas de duelo, mientras los Senju inclinaban la cabeza en señal de respeto por una vida que no debió haberse perdido. Estremecidos ante la revelación de que tal tragedia había ocurrido en un momento de júbilo. Muchos maldecían al clan Ataque en susurros silenciosos, con igual ira y tristeza. Naruto permanecía igual que los demás. Apegado a su esposo, en un abrazo, reconfortado por palabras tranquilizadoras sin sentido que no podía oír, sintiendo la sutil vibración del pecho del hombre. Principalmente, su comprensión de que había habido una muerte, pero su inexperiencia lo negaba. Podía ver de reojo a Wakaba intentando aliviar a Naori junto a muchos otros Omegas, incluyendo a Hashirama. Ninguno lo lograba, pues sus lágrimas fluían rápidamente, entremezcladas con la sangre de su recién activado Mangekyou Sharingan. Si él mismo no estuviera en un estado de desolación, Naruto habría acudido con gusto a ella, con egoísta necesidad. Sí, sabía que esta era su verdad, y no pensaba si se odiaba por ello o si le ofrecía una extraña forma de recuperación. Eso no le quitó la necesidad de ayudarla en el sufrimiento que ahora soportaba. Sin embargo, su empatía no le dio ninguna solución sobre cómo ayudarse a sí misma. En un instante de miedo, sus manos bronceadas se aferraron al hombre con el que acababan de casarse. Era la certeza de que su propia esposa podía perderse en una pelea, un simple destello de debilidad podía costarle la vida. ¿Qué consuelo había en eso? Este fue un momento de comprensión conmovedora.
Como en ocasiones anteriores, quien había caído, solo lo había hecho por enfermedad, no por el golpe de una espada bien colocada. No ante un enemigo con la vileza en sus manos. Naruto se lo tomó con pinzas. Lo reconoció sin darse cuenta, es decir, con ojos de dolor y expresión tensa. Sobre él, y probablemente en la misma disposición, su esposo, rígido en su postura y afligido en su mente, se sentía tan lejos de la comodidad que un hombre podría soportar, y conservaba una farsa de dignidad al abrazar a su novia. Madara, como muchos Uchiha, comprendió la situación al ser testigo de ello. Esta sería una pesadilla familiar para todos, pero, a pesar de ser un suceso común, una perspectiva aterradora. Por lo tanto, se veía con el precipicio del terror en cualquier clan. Más aún con un hombre al que había conocido en intimidad, habiendo cenado con ellos frecuentemente. Una amistad por la que se había alegrado. Tanto Kou como su Omupowa, Naori, habían sido ejemplos de cómo una pareja debía mantenerse unida. Naruto avanzó, liberándose del abrazo, para gran pesar del hombre que lo había sujetado. Se apresuró hacia la angustiada mujer, gritando con notas de rabia y desesperación que solo ella podía comprender. Todos los que la rodeaban se colocaron con cautela, pero intentaban con ferocidad calmar su sufrimiento. Uchiha, cada uno de ellos, su forma de consuelo era en realidad pacifismo. Aunque algunos miraban el cuerpo inerte con miradas de venganza, la ira contenida no actuaba. Naru se obligó a actuar. «Naori-kun», gritó como respuesta. Hubo sonidos entrecortados que imitaban palabras. Nada coherente, ciertamente ninguno de los presentes podía entender, y quien lo hiciera no respiraba. Sus manos temblaban, con dedos ensangrentados y piel descascarada bajo las uñas cortas. Su rostro estaba cubierto de sangre, al igual que sus manos. Aterrador, como una transición. De la visión de una amiga muerta, a otra con la mente atormentada, con cantidades iguales de rojo como un paño sobre ella. Suave, con una gracia relajada que nunca antes había practicado, la recién descubierta matriarca logró hacer un gesto a todos los omegas afligidos, rodeados en compasión, para que se acurrucaran y se cubrieran con una manta sobre la mujer dolorida. Todos los alfas que habían intentado proclamar su dolor compartido parecieron aliviados por la tranquilidad que se les ofreció. Al ver que su novia reaccionaba positivamente ante la tragedia, Madara intervino. Se presentó ante sus compañeros de clan y les pidió que limpiaran el campo de cadáveres. Instruyó a varios otros para que construyeran una pira para Kou, junto con una hoguera para apilar con ataque caído. En circunstancias normales, se habrían hecho varias piras, pero la suerte les concedió la gracia ese día al matar solo a uno de los suyos. Los Senju se ofrecieron como voluntarios para ayudar, lo cual fue aceptado con gusto por todos. La puesta del sol no fue contemplada por nadie. Capítulo 23. Alusión. Comentaría, mucho más tarde, cuando correspondía, que esas largas horas se presentaban como un lapso de años. Como la tragedia había ocurrido durante una festividad, nadie podía explicar con claridad cómo la cortesía exigía una conducta. Nadie podía dar una respuesta adecuada a la pregunta. Aunque muchos esperaban que el recién presentado Uchiha Naru diera ejemplo, él simplemente ofreció una muestra de su propio duelo. Ayudando únicamente a quienes buscaban la respuesta por falta de experiencia previa, como él. Naturalmente, si las circunstancias hubieran sido delicadas en su maliciosa intención, Naruto encontraría entonces un plácido consuelo en la presencia de un amigo que lo conocía bien, que poseía la comprensión necesaria para guiar sus acciones por el resto de su clan. Una mano tendida también a él. Ahora, el Omega desplazado se vio obligado a crearse un nuevo punto de apoyo como equilibrio, una caja que contenía todas las respuestas relevantes solo para su clan. Una que pudiera usar como pedestal, con el propósito de conservar el alto puesto que estaba destinado a ocupar. Solo hasta que la posición estuviera al alcance de quien provenía de la pobreza, o mejor dicho, de quien nació y fue convertido en villano por aquellos con estatus. Ante este pensamiento, miró hacia el acantilado, tan familiar como un punto de autoridad en aquella época, una representación, similar a la suya. Aún no había grabados en él, y recordó cuando se hizo el primero, pero aún así le trajo un breve recuerdo. Ahora, ese momento vivido se había transformado en lo que siempre había recordado de los Hokage cuando se sentaba en ellos de niño. Un consuelo, un fugaz momento lejos de todo lo que se había convertido, donde podía refugiarse para soñar despierto. Incluso mirarlos ahora le infundía tranquilidad, aliviada por la calidez que Kou había sido en sabiduría y amistad, ya no como una opresión agobiante. Naruto no podía imaginarse en qué medida la dulce Anahyome se vería oprimida por la aflicción mundana.
Tomando una decisión apresurada tras considerar a su antiguo amigo, la joven novia aceleró el paso hacia el campo de entrenamiento, pero se desvió. Aunque rara vez se encontraba allí, dado su previo seguimiento, bajo sospecha, y la tensión de su preparación matrimonial, había tenido pocos momentos valiosos en los que se hubiera dedicado a practicar a escondidas, amparado por la ilusión de que Kou ofrecía a su Amupoa como excusa por su ausencia. Eso sí que había sido raro, aunque anhelado por un tiempo de aislamiento que ya no estaba disponible para él, Naru reflexionó que tenía la oportunidad de encontrar una nueva oportunidad al gozar de la gracia de Madara. A pesar de que la legalidad de su deseo era inexistente. Esto, por supuesto, era diferente. Su intención se centraba ahora en la mujer que había llegado a conocer y por la que se había preocupado. Quizás no la conocía tan bien, no como Kou, sin duda, aunque tenía una deuda con ella por la forma en que se había mostrado cariñosa y amistosa inesperadamente. La brisa, al menos, lo comprendía, regalándole el aroma de la lavanda, una flor atribuida a Naori. Sin embargo, como su boda había hecho referencia, solo podía asociarla con el rostro sonriente de Kou. Un pensamiento desconsiderado. ¿Sería la persistencia del Omega de Naori quien le había pedido que comprobara su estado de ánimo? Una reflexión a la que no le prestó atención, pues llegó como una esperanza fugaz más que como una idea real y significativa. El valle permanecía árido. Salvo por una guerrera que se deshacía rápidamente del cadáver de madera que tenía al borde de su odachi. Su rostro reflejaba una mueca de venganza. Naruto la consideraría familiar, pero, por desgracia, la suya reflejaba calor y dolor, mientras que la del Sasuke que había conocido permanecía fría y estoica. La pregunta era si se debía a su propia ira o al clan responsable de su dolor. Ella no lo notó ni dio señales de su presencia. Dado su estado mental, él prestó poca atención a su recién adquirida habilidad para invadir su territorio sin que un kunai le hiciera sangrar. Ignorante de su presencia, comenzó a cantar una melodía que él reconoció como una canción cantada por ancianos de su época. Prometiendo más que el jardín del Edén, entonces te cortó descuidadamente y se rió mientras sangrabas. Pero él sacó lo mejor de lo peor que yo podía ser. Con gran fortuna, recordó la siguiente estrofa que debía cantarse, tergiversándola para darle un significado que pudiera invocar. Échate la culpa, porque él siempre fue un Omega para mí. Repitiéndolo una vez más, no con una melodía, sino con palabras. Nunca se rindió, ni se rindió. Simplemente cambió de opinión. Ofrecido con crueldad, es decir, una presentación de la realidad abrumadora, expuesta con dureza para que resonara en ella. Aunque el momento fue cruel, se convirtió en un hombre de consuelo una vez más. Se transformó en lo que había sido para Wakaba, dando ejemplo de conducta Uchiha ideal sin darse cuenta. Una calma se destiló alrededor de la mujer, ahora sin el ceño fruncido ni el odio que impregnaba sus músculos. Casi podría considerársela de una mujer inofensiva de luto. Naruto enfrentó a semejante ingenuo, de hecho a cualquiera, que consideraba a alguien inofensivo mientras se encontraba atrapado en los límites del lamento. Naori se mostró melancólica, aunque una sonrisa esporádica se dibujó en sus labios. Un lugar de falsa recuperación que él también consideraba con experiencia. No dijo nada con conocimiento, y esperó a que ella expresara su contemplación. Muchas cosas se insinuaron en el aire para romper el silencio, más aún, el alfa entre ellos para dar inicio y dar conversación. Durante la era de los reinos combatientes, es decir, aún vivimos en dicha época, simplemente en una coyuntura de paz en el mundo. Yo era joven, quizá de 13 temporadas. Mi hermano mayor había sido secuestrado por los ataques, corrompido. Kou vio que había sido expulsado de su pueblo. A pesar de que esto me ofreció ayuda, debía matarlo, pues era un desconocido para mí. Sin embargo, ignorante y con rostro fresco, lo noté y Omega le dio la vida. En cambio, opté por cortarle el cuello a mi hermano como muestra de compasión. Disgustado por mi rudimentaria actitud, Kou me insultó, presentándome como un salvaje, un demonio, engendrado por los dioses. Era ferviente, vigorizado. En la pubertad, me sentí hechizado. No había nadie en el clan que conservara su comportamiento. La curiosidad me envolvió, un deseo me siguió. Los Uchiha lo protegieron, se tranquilizó por el abandono de su clan, aunque su desconfianza en mí aumentó. La ráfaga se convirtió en una distracción, impidiéndole pronunciar una frase coherente, y Naori se refugió una vez más en el estoicismo. Le hizo una reverencia respetuosa, seguida de una inclinación de cabeza. Naru-sama, y se apresuró hacia el distrito Uchiha.
Completamente absorta en las trampas de su mente, Naruto no se molestó en desviar energía para corregir su título honorífico, convirtiéndolo en algo más que un simple conocido. El deseo de intentar alcanzar su vacío lo hizo dudar. Aunque finalmente aceptó que nada le traería resultados. En cambio, un suspiro ahogado escapó de su garganta, y todo su pecho se agitó en el esfuerzo. Sin nadie cerca, el recién descubierto Uchiha aprovechó una oportunidad inesperada. Era una forma de distracción, sin duda, apartándose de lo que su compañero oculto le había impuesto sucesivamente. La suerte maldita. Kou había desequilibrado peligrosamente su mundo. Por todo lo que había asumido como un hombre con un destino enredado, Kyuubi y él se habían topado en una encrucijada, mientras que la aldea ya no lo detestaba, un querido amigo había perecido innecesariamente a su debido tiempo por su propia ignorancia. Entre todos, su identidad como shinobi había sido despojada, quizás para protegerse, pero eso no le daba el consuelo para entrenar y ejercitarse para aliviar la tensión. Su patada a un árbol que se separó de sus compañeros fue tan fuerte que la protección de su corteza se desprendió. Un fuego reavivó sus ojos, la emoción de la batalla despertó de nuevo. Reanimado por la alegría de la acción, recuperó los abanicos que había escondido en el cinturón de su Aori. Elegantes, aunque diseñados con una representación que evocaba delicadeza, hacía tiempo que no los había considerado. Madara le había instruido brevemente sobre su uso antes de su boda. Sin embargo, tendría que crear sus propias estilizaciones. Naturalmente, su esposo, una frase que aún le emocionaba, había preparado su senbon, mostrando un método para colocarlos con delicadeza. La inexperiencia requería un desafío, la puntería. Esta tarea implicaba calcular el momento preciso para lanzar senbon, además del golpe de la cuchilla en caso de combate cuerpo a cuerpo. Reflexionó brevemente si su suegra las había hecho para su uso personal o si habían sido una reliquia familiar. Madara, a diferencia de los miembros de su clan, no se dejó influenciar por la represión que se ejercía sobre Omega en su clan. Naru fue consciente de ello desde su llegada. Sesgo de afecto no considerado por su mente obstruida. La discusión se volvió febril. Estaban atrapados en la pequeña y claustrofóbica habitación diseñada por Ashirama. En ella, una conversación los agobiaba, impulsada por el hombre declarado Hokage, quien había hecho una propuesta que Madara detestaba. El insulto se le escapó antes de considerarlo adecuadamente. A su lado, con los brazos cruzados y a regañadientes de acuerdo con su decisión, Tobirama permanecía estoico. Frente a ellos, Ashirama persistía en el asunto, sin dejarse convencer por argumentos ambiguos, como sus asesores habían repetido en repetidas ocasiones. En su conducta habitual, su terquedad lo había aferrado firmemente a su postura. Ahora, todos los presentes permanecían aferrados a su ideal, con escaso progreso. El Uchiha finalmente dejó escapar un suspiro, aliviando la irritación que la conversación le había provocado y alejándose de la ira que se estaba invocando. Continuaremos esta conversación más tarde, mi paciencia es limitada ahora mismo. Era una excusa pésima para irse, y Madara no dudaba de que el Omega que lo precedía consideraría su partida simplemente como una forma de regresar con su Anaiome que lo esperaba. En su interior, él mismo tenía una inclinación a creerlo. Bajo la inquietud de ser admitido, se sentía fascinado. Apegado al hombre con el que se había casado, cautivado por su exótica belleza, embelesado por la enérgica jovialidad que desplegaba constantemente, atrapado por su misterio tan inusual. Confortado por la calidez, no, el calor que él mismo se creaba, unido a todo por un aura de pureza prohibida en estos tiempos de sangre. Una ligereza, quizás la suya. Madara se desvió, dirigiéndose a los jardines más cercanos a la finca del Hokage. La ironía lo nubló brevemente ante la diversión que le trajo el ajuste de cuentas. Por desgracia, esta vez no había luciérnagas danzando a su alrededor. La belleza que emanaba de la luz del sol sí que hechizaba las flores que buscaba. Un grupo de crisantemos rojos agrupados, su propia representación de sí mismo, por una razón que aún no podía comprender. Narri, al caer en una puerta entreabierta, se incorporó sin reparos ante tal acción. Mantuvo una duda sobre su propia forma de duelo. Un lado, afectado por la impaciencia, infundida por la conversación con sus iguales. El otro, sin embargo, se enfureció, reprimiendo su malhumorada arrogancia al ver su cabello rubio y su brillante color aguamarina. Una vez más, una sensación de desconexión lo invadió, una sensación que se sacudió rápidamente, recuperándose y preguntándole a su novia qué había pasado. Ignorando cualquier deseo de desvincularse de la forma, y simplemente retractándose de cualquier pensamiento inapropiado que había concluido en privado.
Cualquier expresión de alegría prodigiosa, tan desmesurada, al ver a su propia Anaíome, el momento de adulación que sintió al ver a su Omega, Madara concluyó que tal veneración seguía siendo un asunto unilateral, una carga aceptada de pensamiento. Tranquilo al comprender que Naru lo amaba en todos los aspectos matrimoniales. Con esta reflexión, observó fijamente cómo la luz del sol se extendía alrededor de su casa. Quizás no era raro tener luz dentro de un hogar. Una excepción de la que tenía que presumir, como una rareza dentro de sus propios muros, pues la luz de su mansión estaba ponderada, de modo que había tomado la forma de un ser humano. Estoy preocupado por Naori-san, ella es tan, se interrumpió, con una preocupación no expresada. No dijo nada, pero comprendió que estaba fortalecido por una aprensión compartida. La mujer se mantuvo como una figura de admiración fortalecida, pero atormentada por la necesidad de mantener esa misma fuerza de voluntad en exhibición. Una tensión se apoderó de sus hombros, con un sobresalto en el pecho ante la presión del asunto. Muchas pruebas indeseables se presentaban para su escrutinio. Madara. ¿Qué pasa, Datebayo? Lo que podría malinterpretarse como una expresión de enfado, se convirtió en un puchero de aparente frustración. Una muestra de la preocupación que Naru ponía cuando estaba confundido. Madara lo había justificado documentando un diccionario que él mismo había creado sobre los muchos gestos inusuales o únicos de su novia. Brazos cruzados y todo. Tuve una discusión con Hashirama Y. Tobirama-kun. El insulto casi lo deja inconsciente. Se alegró por la respetuosa actitud que había logrado obtener. Aunque era claramente consciente de su falta de afecto hacia el Alpha Senju, Naru no hizo más que fruncir el ceño con exasperación. El Hokage desea iniciar negociaciones con el clan Aruno. Una rara oportunidad para que su hermano y yo lleguemos a un acuerdo. Una mirada le dio una respuesta de vacilación que no esperaba en la conversación. ¿Qué le pasa a Aruno? Toda la frase parecía correcta, la lección que Kousan le había dado se había escapado ante una historia que Madara desconocía por completo. Conteniéndose, el Uchiha se rindió y habló como respuesta, en lugar de un interrogatorio severo y aterrador. Están compuestos principalmente por sanadores y comerciantes, una táctica muy útil. Sin embargo, solo media docena de ellos poseen capacidad de combate. Piensen que, si se unieran a nuestras filas con ecuanimidad, no tendrían ninguna protección formal contra un ataque. Si un ataque atacara, todos perecerían antes de que los Uchiha o los Senju pudieran presentar defensa alguna. Para él, la incertidumbre lo dominaba. Quizás era la falta de equilibrio lo que le daba a Naru tantas reservas para dar una opinión, la necesidad de conocer los razonamientos de ambos bandos enfrentados. Fue entonces cuando su novia lo enfrentó una vez más. Una máscara de indiferencia, severa y obstinada, se apoderó de él. Ambos Uchiha se miraron en silencio, aunque la severidad persistía entre ellos como una advertencia. Madara, ¿qué sabes sobre Kyuubi no Kitsune? Continuará.